Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street, un día en el que la pauta la marca el Banco Central Europeo en lo económico, pero ojo porque está todo el asunto de Rusia y Ucrania saltando por los aires, sobre todo a raíz de la publicación de unas declaraciones de Henry Kissinger, el exsecretario ya anciano, secretario de Estado norteamericano, que está hablando de que la guerra en Taiwán es prácticamente inevitable y ojo, de que Putin va a desaparecer. O prevalece Ucrania o prevalece Putin. Las dos cosas, dice Kissinger, es imposible. Enseguida vamos a ir con todo ello. Veían a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, contar y deshojar las margaritas de la subida de tipos. Hoy 0,25 puntos arriba, pero esto no es lo relevante. Lo llamativo en el día de hoy del Banco Central Europeo es que resulta que se ponen a mirar la inflación, actualizan las perspectivas y es un jaleo. Resulta que están cumpliendo su objetivo, que creen que está yendo bien, que suben un poquito, pero bueno, incluso podría haber pausa en la próxima reunión, y sin embargo, se actualizan las previsiones de inflación para este mismo año al alza. Una décima más el IPC general, pero es que casi 4 décimas más la subyacente. Lo que toca a usted y a mí, lo que nos toca a nosotros en el bolsillo, la comida, etcétera, etcétera. Y la energía. Bueno, es que ¿saben qué pasa? Que Christine Lagarde, más a más, le ha echado la culpa de las subidas de los tipos de interés y de que la inflación esté tan alta y haya que seguir combatiéndola con esas subidas de tipos de interés, no se lo pierdan, a las energéticas. El problema, amigos, es que las energéticas no nos están trasladando las bajadas en el precio de las tarifas energéticas. Baja el crudo, baja la luz, baja el gas, pero las energéticas no nos están ayudando. Y esto es un problema. Eso dice Christine Lagarde. Va en una línea absolutamente contraria a la de los gobiernos, también les digo. No solo en Alemania, que han dicho que ya estaban trabajando en esto, en Francia decían que tenían controlado el tema energético y en España se nos ha dicho y vendido, por un lado y por el otro, que las ayudas están sirviendo, ¿y de qué manera? Para que nosotros paguemos menos en la factura de la luz. Y energéticamente estamos muy ayudados. Y sin embargo llega Christine Lagarde y dice: no te han bajado el precio y por eso la inflación está donde está. Estamos llegando a un punto que va a ser una locura intentar entenderlo todo, porque los gobiernos te dicen una cosa, el Banco Central Europeo te dice otra, la empresa de la luz te dice que te está cuidando, claro, cómo no, pero sus márgenes, es verdad, aumentan, ahora sí, los de las energéticas. Es verdad también que si uno mira las de las alimentarias no están subiendo tanto, quiero decir, ahí sí que no hay un margen, así que alguien se está quedando con la parte del pastel importante en medio de todo este camino. ¿Qué más ha dicho el Banco Central Europeo? Marta Vilar, siguiendo esa rueda de prensa en la que también ha estado presente Negocios Televisión, inquiriendo a la presidenta del Banco Central Europeo sobre ciertas cuestiones. ¿Qué más se ha dicho allí? ¿Qué sacamos en claro de la reunión de tipos de hoy del Banco Central Europeo en Frankfurt? Cuéntanos. Muy buenas noches, hoy era el día del Banco Central Europeo y Christine Lagarde ha cumplido con el guión que se esperaba de ella por parte del mercado. Subida de tipos de 25 puntos básicos y un discurso de Lagarde donde no habla de pausa y donde, ojo, ya avanza que es muy probable que en la siguiente reunión, en la de julio, vuelvan a subir los tipos de interés. Dice Christine Lagarde que todavía queda terreno que recorrer, que queda camino y que todavía no estamos en el destino, en el final del trayecto, como ha dicho ella. Todavía quedan subidas de tipos y no ha querido hablar, por ejemplo, del tipo terminal, es decir, el tipo máximo al que va a llegar el Banco Central Europeo al subir tanto los tipos de interés. Pero en el día de hoy también una de las claves de esa reunión del Banco Central Europeo estaba en las previsiones económicas, en las previsiones macroeconómicas que iba a anunciar el Banco Central Europeo, unas previsiones que se dan cada 3 meses, es decir, las anteriores estaban justo en marzo de este año. Bueno, pues hoy esas proyecciones han quedado bastante peor de cómo estaban hace 3 meses. Por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, para la inflación en 2023 ahora espera el Banco Central Europeo que se sitúe, bueno, pues ligeramente por encima de esas previsiones de, bueno, como digo, marzo de este año, en torno al 5,3% concretamente, estaba en la última previsión, 5,4% en estas previsiones, pero ojo, porque la gran subida sobre todo viene en la subyacente. Aquí vemos bastantes más décimas de diferencia entre la subyacente que esperaban en marzo de este año para el conjunto de 2023 y la que esperan ahora. Y Christine Lagarde
ha llegado incluso a reconocer que no se fía mucho de sus propias previsiones. Dice básicamente que son altamente, inciertas, ha llegado a decir. Dice que es por Rusia y por las tensiones geopolíticas, pero ahí podemos ver que Christine Lagarde tampoco se fía mucho de que vayan a cumplirse esas previsiones. Dice que la diferencia que existe en las previsiones de ahora y las de antes es que, claro, han pasado el tiempo y han venido más datos con los que cuenta el Banco Central Europeo para hacer una estimación más atinada, pero es que eso es algo evidente, que es algo obvio, que evidentemente cada vez que pase el tiempo vamos a tener más datos, pero siempre vamos a tener unas previsiones del Banco Central Europeo que no van a contar con los datos que vamos a tener en el futuro. Es algo evidente, ¿no? Bueno, Christine Lagarde también ha respondido a una pregunta de Negocios Televisión de nuestro compañero Javier Luengo sobre la reducción del balance, porque recuerden, el ritmo de reducción de balance ahora mismo está en los 15.000 millones de media mensuales y le hemos preguntado, ¿esperan que cuando acabe ese periodo de tiempo donde estimaban que iban a hacer esa reducción desde marzo a junio en 15.000 millones al mes, cuando acabe este mes de junio, van a aumentar esa reducción del balance sabiendo, porque ha dicho Christine Lagarde, que no están viendo demasiado impacto por parte de los mercados o en los mercados a esa reducción de balance? Bueno, pues aquí ha dicho Christine Lagarde, ha sido muy clara, aunque ha intentado esquivar un poco la pregunta, pero al final de la pregunta ya ella ha respondido. Dice que no va a haber cambios respecto a la reducción de balance, y con eso nos quedamos con una Lagarde que nos han dicho los expertos que ha estado hoy mucho más coherente que ayer Jerome Powell. Are we done? Have we finished the journey? No. We're not at destination. Do we still have ground to cover? Yes, we have ground to cover. And I can even go further than that. I can tell you that bearing a material change to our baseline, it is very likely the case that we will continue to increase rates in July. Continue to increase rates in July. Es decir, la idea del próximo mes es subir tipos también. Otros 25 puntitos básicos seguramente, y por lo que descuenta el mercado. De todas formas, y si les sirve de consuelo, el mercado está pasando olímpicamente del Banco Central Europeo. Es verdad que ha habido un pequeño movimiento al principio, pero en general esto no es la Reserva Federal. Y como diría aquel, cierra, baja la persiana y un mes más. Y respecto a los tipos de interés, esto es todo, amigos, que solía decir aquel. Quien está también muy metido ahora en el manejo económico y en las idas y venidas de su economía y de la economía global es China. De China se esperaba un impulso económico importante, en particular en el consumo, que relanzara a su vez toda la economía global. Más allá de si estás en un bloque o en otro, muchos países, incluido Alemania, por ejemplo, que no sabe qué hacer, tenía puestas sus esperanzas en que China tuviese un consumo fuerte y disparado, que a su vez, pues eso, disparase las exportaciones de otros países. Como no está funcionando eso, lo que están intentando es, bueno, con nuevas medidas, acabar con ese problema que hay de falta de credibilidad sobre su potencialidad y sobre la seguridad de su crecimiento económico. Javi del Valle, y está, venga a meterle medidas económicas al sistema, precisamente, por un lado, en la parte de las subvenciones y por la otra, para intentar reactivar ciertos sectores. Tiene buena pinta a tenor de cómo se lo está tomando el mercado. Cuéntanos qué está haciendo exactamente el gobierno chino para con su economía. Pues efectivamente, José, vienen varios rumores durante la semana. No sabemos exactamente, sí tenemos algunos detalles ya desde el Wall Street Journal sobre cuáles van a ser los paquetes de ayudas, pero muchos analistas y economistas están diciendo que esto no sería suficiente. No es un gran paquete como se ha hecho anteriormente en China. Aún así, el mercado se lo está tomando bastante bien. El Hang Seng lleva acumulado, el índice de Hong Kong, un 10% de subida en lo que llevamos de mes de junio. En esta primera mitad del mes ya acumula un 10% de subida después de venir acumulando casi un 20% de bajada desde el 27 de enero, que fue donde vio el máximo el índice de Hong Kong de esa reapertura china que todo el mundo compraba a principios de año. Bien, pues esa reapertura china, como les contaba José de la Morena, dejó un poco escépticos a los inversores porque no terminaba de desarrollarse en cuanto a los datos económicos. Los datos económicos siguen mostrando cierta debilidad dentro de la economía china, sobre todo por el lado inmobiliario. Eso hizo que el Hang Seng acumulase casi un 20% de caída desde el 27 de enero hasta finales de mayo. Pero en abril está rebotando. A medida que estas últimas semanas estamos viendo tanto que se rebajaba a los bancos las tasas que pagan por los depósitos, el Banco Central de China pedía a esos grandes bancos que redujesen las tasas de los depósitos. ¿Para qué? Pues para que la gente no tenga su dinero ahí
generando un interés y vean que tenerlo ahí es igual que no tenerlo y empiecen a gastarlo, empiecen a consumirlo, no tengan esas ganas de ahorrar porque se están generando un interés mayor y así la economía se puede estimular también. Bueno, pues hoy hemos conocido datos de madrugada, esas ventas retail que se mantienen en el 12,7% interanual, reducen con respecto al mes pasado en términos interanuales, así que no ha gustado. Por otro lado, la inversión fija se mantiene en un 4%, pero no mejora con respecto a los meses anteriores. La producción industrial en un 3,5%, tampoco empieza a mejorar fuertemente a niveles más superiores, prepandémicos sobre todo, y la inversión en propiedad en un menos 7,2% interanual, a medida que también incrementa la tasa de desempleo juvenil al 20,8%. Todo esto, por supuesto, pues al inversor que quiere invertir en China, que tiene esperanzas sobre la recuperación y la reapertura del país, no le gusta que los datos económicos no empiecen a mostrar esa recuperación, que ya empiezan a volver a niveles prepandemia. ¿Qué ocurre? Que esto el mercado se lo ha tomado como una buena noticia, porque si ve que la inversión en propiedad está en un menos 7,2%, significa que Beijing va a tener que activar las ayudas, va a tener que incentivar la economía y va a tener que estimularla, y que tarde o temprano esa recuperación económica va a llegar. Por lo tanto, el Hansen hoy acumulaba una subida del 2,17%, viendo de hecho los máximos desde mayo. Estamos recuperando ese 10% que les comentaba en los 19.828 puntos en estos momentos. Aquí están los detalles de lo que podría estar llegando desde Beijing. Bueno, pues está considerando emitir 1 billón de yuanes, que sería alrededor de 140.000 millones de dólares. Ven que el tamaño del paquete es pequeño con respecto a otros paquetes que se han hecho anteriormente en China de ayudas, pero aún así debería ayudar. Serían bonos especiales del Tesoro para ayudar a los gobiernos locales endeudados a aumentar la confianza empresarial y se van a utilizar para financiar proyectos de infraestructura y otras iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico. También se utilizarían, dicen, indirectamente para ayudar a los gobiernos locales a pagar sus deudas. Además de todo esto, Beijing también está considerando planes para eliminar las restricciones de compra de segundas residencias en las ciudades más pequeñas de China, como una forma para impulsar de nuevo ese mercado inmobiliario. Actualmente los compradores, recuerden, en estas ciudades tienen prohibido comprar más de una propiedad en China. Es una política destinada a evitar la especulación en los precios. Bueno, pues eso se podría reformar y permitir que los compradores empiecen a comprar otras viviendas para también incentivar de nuevo este mercado inmobiliario. Todo esto, por supuesto, pone en duda qué pasa con la liquidez global. Si China empieza a emitir, empieza a ayudar a aprobar nuevos paquetes de estímulo, pues todo eso podría brindar más liquidez al sistema global, al igual que la está brindando el Banco de Japón. Fíjense cómo están las bolsas de Japón, que ya comentábamos aquí en Negocios Televisión. Japón puede ser un lugar a vigilar en cuanto a las acciones, incluso si cambian la política de tipos de interés, porque si venden los bonos los rotarán también acciones, y estamos viendo cómo Asia también está impulsando la liquidez en un sistema global, donde en cambio en Europa se sigue disminuyendo esta liquidez, o por lo menos ese es el objetivo del Banco Central, y en Estados Unidos también es el objetivo, pero con el drenaje de la cuenta del Tesoro y con las ayudas de los préstamos que están dando los bancos, pues no lo consiguen del todo, José. No, de hecho no está pasando eso, efectivamente. Gracias, Javi. Todo esto respecto a una China que, insisto, busca que su economía no encalle y, si me permiten, esto nos lleve a Rusia. Rusia que pretendía y pretende aún abrir una ruta a través del Ártico por la que cuadruplicar la capacidad actual de transporte de energía por esa zona. Claro, va a disparar los ingresos. Amén de que hoy la gente de Rosatom desde allí, desde Rusia, está diciendo que va a vender también ciertas zonas de suministro, a hacer una suerte de concesiones, de manera que sus socios, la mayor parte dentro de los BRICS, van a seguir nutriéndole de dinero, con lo que puede también seguir financiando la guerra en Rusia. Pero les decía, tiene un problema en el Ártico y podría no llegar al objetivo de suministro energético. Esto lo está diciendo la propia gente del Ministerio de Energía ruso en el día de hoy, en ese foro económico que se viene celebrando, y que, por cierto, les adelanto, por si quieren, mañana estaremos en directo, 1 de la tarde, hora central europea, con todo lo que cuente Vladimir Putin al respecto de esto, de la situación económica y de cuál es el punto en el que están precisamente Rusia, China y sus socios de los BRICS en ese enfrentamiento claro con el bloque más occidental, más de la parte de Estados Unidos y Europa. Pero les decía, Rusia tiene un problema, y es que no está consiguiendo, tiene una flota que es relativamente antigua, no es que sea muy vieja, pero es relativamente antigua para lo que supone tener que atravesar esa parte de hielo, y no ha deshelado tanto como esperaban desde Rusia. Eso hace, entre otras muchas cosas, que los barcos no estén consiguiendo cruzar esa velocidad.
se tienen que conseguir otros barcos. Estamos hablando de que es que tienen que hacer casi 7.000 kilómetros entre el Mar de Bahrein y el estrecho de Bering, una cosa importante. ¿Qué es lo que ocurre? Decía yo, que todo esto tiene un objetivo en 2030, cuadruplicar esa venta, ese suministro energético, esa venta de suministro energético, es de aquí al final, a 2030, pero lo tenía planeado para esta década. El problema es que, para que se hagan la idea, no llega a tener dentro de los barcos suficientes para pasar esos 150 millones de toneladas de crudo. Le faltan casi un 60% de los barcos que requeriría para el final del próximo año esa capacidad que quieren, ¿no? Y no los tienen, los están fabricando, los están intentando, dicen desde el Ministerio de Energía que es probable que no lleguen a tiempo y que no cumplan con el objetivo de la década, aunque se van a quedar cerca. Pero no deja de ser curioso que, bueno, pues se ha encontrado un pequeño escollo natural, si me permiten, Rusia, en ese afán de seguir expandiendo toda esa parte del suministro energético, que hay que recordar que lejos de menguar, una vez solventado el asunto europeo, Rusia está haciendo más dinero que nunca con el petróleo. Dicho esto, y si me permiten, vamos a ir con las declaraciones de la noche. Antes de analizar lo que está ocurriendo en Ucrania con los soldados, que se empieza a hablar de algunos símbolos que llevan uno y otro bando y que han estado siendo tapados por la prensa, pero luego hablaremos de eso después. Les decía, las declaraciones de la noche seguramente sean las de Henry Kissinger. 100 años de un Henry Kissinger que está diciendo y ha dicho muchas cosas. El que fuera secretario de Estado norteamericano ha dicho que el presidente Vladimir Putin en realidad tiene que desaparecer, que va a tener muchas dificultades para mantenerse en el poder si es Ucrania quien prevalece. Para Henry Kissinger, en Ucrania no hay una paz en la que ambas partes pueden continuar con la vida tal cual estaba antes. Kissinger considera que en Ucrania hay un antes y un después y que o desaparece Ucrania o claramente hay que quitar a Putin. Lo tiene claro el estadista, ex secretario de Estado de Estados Unidos. Es curioso porque también ha hablado de la relación entre Estados Unidos y China en Taiwán. Y dice que está al borde de un precipicio, que todavía se puede dar marcha atrás, pero que el siguiente paso adelante es una caída libre que va a llevar a lo que él ve una guerra probable, dice Henry Kissinger, en Taiwán, porque el salto tecnológico para liderar esta carrera económica desde cualquiera de los bloques pasa por allí. Y dice Kissinger, dominar esa posición es fundamental, por eso Estados Unidos, una y otra vez, a pesar de que en principio dijo respetar esa política de una sola China, mete esas injerencias, vigila el mar cercano a Taiwán y ha dicho que lo va a defender como tierra propia. Y dice Henry Kissinger que es que eso está elevando el tono y que tanto Washington como Pekín, en realidad, tienen esa problemática de, como se siga elevando, eso va a haber una guerra y va a ser la siguiente, dice Henry Kissinger, y lo ve muy probable, porque no ve una desescalada de esa situación, porque ninguno de los dos bloques puede ceder ese dominio tecnológico si quiere seguir liderando la economía. También se ha referido a Europa, dice de Alemania que está dejando de ser la locomotora, que tiene graves problemas en sus exportaciones y que es verdad, eso sí, que va a reconsiderar y está reformulando toda su economía. Y dice de Reino Unido que vuelve a estar en el punto de vínculo crucial entre Europa y Estados Unidos y que es un momento clave para Reino Unido, en tanto que su economía no está tan fuerte como lo estuvo en otras épocas en las que también hizo de nexo y que ahora esa sería la forma más lógica para los gobiernos en Reino Unido de salvar su situación. Henry Kissinger, que si me permiten, se ha quedado a gusto. Ha dicho también textualmente, Rusia se va a volver más estable y el mundo más estable cuando Rusia acepte el hecho de que no puede conquistar Europa, pero que tiene que seguir siendo parte de Europa. En fin, declaraciones, opiniones de un Henry Kissinger, insisto, que fuera secretario de Estado norteamericano. Por cierto, y hablando de todo esto, todavía en clave geopolítica, Estados Unidos está presionando a Israel ahora para que deje sus negocios con China. Washington está intentando presionar a Tel Aviv desde hace meses, pero lo ha hecho con más intensidad en estas últimas semanas para que retire todos los lazos que estaba tejiendo con China, que cada vez iban a más. De hecho, para que se hagan la idea, las empresas de la República Popular China, entre otras muchas cosas, estaban construyendo distintos trenes, las vías, los rieles, si no encontraba la palabra, discúlpenme, y toda la infraestructura necesaria
del transporte entre ciudades, y lo estaban haciendo de la mano China e Israel. Dicen que Tel Aviv está recortando efectivamente algunos de esos acuerdos económicos con China, en particular porque es el propio presidente estadounidense Joe Biden, esto lo están filtrando algunos funcionarios israelíes, es el propio presidente Joe Biden el que ha llamado allí para pedir que se deje de actuar con China. Insisto que Pekín había logrado que Riad y Teherán, por ejemplo, que Arabia Saudí y que la gente de Irán se pusieran de acuerdo, pacificando en buena medida esa zona, en lo que también atañe a Israel, que había visto esto con buenos ojos. Pero es verdad que China estaba intentando que esos negocios con todo el mundo árabe, incluyendo Israel, fueran hacia adelante, y que Estados Unidos está intentando que ponga pie en pared, que no siga ni persiga ese afán de alianza con China. Y dicho esto, a Israel le están diciendo que no, y en Europa hay unos que lo que quieren es decir que no a la política de inmigración de la Unión Europea. Hablamos de Polonia. Polonia tiene elecciones a la vuelta de la esquina y no las tienen todas consigo desde el gobierno polaco de volver a quedarse. Y esto lo digo sobre todo porque cada decisión que tienen, cada decisión que van a tomar, poco más o menos hacen un plebiscito. No quieren verse empañados. Siguen apoyando a Ucrania, pero apoyan a sus agricultores, en lo que supone también una merma para los ingresos de Ucrania. Y ahora ya no quieren acoger refugiados. ¿Por qué? Porque la política de inmigración de Europa les obliga a llevarse, además de a los que les toca desde Ucrania, a mucha otra gente que les... porque ya saben que Europa lo que hace es que a los que son inmigrantes acogidos, etcétera, etcétera, mediante una serie de sistemas, digamos que los reubica en distintos países para fomentar esa acogida en distintos países, que no todo el mundo vaya a los mismos lugares, con lo que eso comporta. Bueno, pues Polonia no solo es que esté en contra, sino que para no hacerse responsable de la decisión, va a someter esto a referéndum. Javier Luengo, exactamente qué va a poner en ese referéndum y a qué se enfrenta Polonia en este choque con la Unión Europea. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Parece que ahora ya no se aguanta también esa llegada de refugiados ucranianos por la guerra en las fronteras de Europa, territorio OTAN, Unión Europea, Polonia. Ahora, en plena carrera electoral, quedan 4 meses para que los polacos vayan a las urnas. Lo que se quiere desde el partido gobernante es proponer un referéndum que la población polaca decida sobre la política de asilo de la Unión Europea. Un debate en el que el Ejecutivo de Varsovia lo que tiene es una idea clara, y es que debe haber un reparto equitativo de los inmigrantes, porque también, de no ser así, se socavaría de todos los países la soberanía de la Unión Europea. Los polacos, apuntaba, deben decidir sobre este futuro. Recordemos que esto llega apenas una semana después de que los propios ministros de Interior de la Unión Europea lograran un acuerdo para reformar las normas de asilo dentro del club comunitario, en el que se contempla que los Estados miembros puedan negarse a acoger en su territorio varios solicitantes si proceden de otros países comunitarios, pagando, eso sí, a cambio, 20.000 euros por persona rechazada. Un acuerdo que no contó de primeras con el apoyo ni de Polonia ni de Hungría. Según los cálculos del gobierno de Varsovia, el pago de 20.000 euros por cada inmigrante deberá efectuarlo cada país, lo que supone una burla para la Unión Europea y sobre todo una burla para los polacos, que son en estos momentos los que a su juicio están aguantando la mayor presión migratoria por ser la frontera directa con Ucrania, un país que, recordemos, lleva ya en guerra cerca de 16 meses. Gracias, Javier. Todo esto dentro de esos asuntos que tienen que ver con la geopolítica pura, y mezclando una cosa y la otra, hay gente bastante descontenta con la parte estadounidense, evidentemente, y con cómo se está gestionando todo esto. Sergio Fernández ha sufrido un ataque. El gobierno norteamericano, las administraciones norteamericanas están sufriendo ahora mismo un ataque por parte de distintos hackers, desde Sudán, desde Rusia, dicen. Cuidado, porque es un ataque global, no estamos hablando de cosas de que sean 4. Ataque importante que ha reconocido el propio gobierno estadounidense y que ya está prácticamente en todas las portadas. Sergio, ¿qué está pasando exactamente con esto?
Muy buenas, José. Ojo con esta noticia porque varias agencias del gobierno federal de los Estados Unidos han sido atacadas en un ciberataque global que explota una vulnerabilidad en un software ampliamente utilizado. Eric Goldstein, de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, dice que están brindando apoyo a varias agencias federales que han experimentado intrusiones que están afectando sus aplicaciones móviles. Dice que están trabajando con urgencia para comprender los impactos y garantizar que puedan remediarlo a corto plazo. No quedó claro de inmediato si los piratas informáticos responsables de violar las agencias federales eran un grupo de ransomware de habla rusa que es atribuido el mérito en varias ocasiones. La noticia, además, se suma a un recuento creciente de víctimas de una extensa campaña de piratería que comenzó hace apenas 2 semanas y que ha afectado a las principales universidades y gobiernos estatales de los Estados Unidos. De hecho, la semana pasada, un grupo de piratería de habla rusa, conocido como CLOP, se atribuyó el mérito de algunos de los ataques que, ojo, han afectado a los empleados de la BBC, de British Airways, del gigante petrolero Shell y de los gobiernos estatales de Minnesota y de Illinois, entre otros. Los piratas informáticos rusos fueron los primeros en explotar esta vulnerabilidad, pero es que encima los expertos dicen que otros grupos ahora pueden aprovecharlo y pueden tener acceso al código de software necesario para realizar estos ataques. Lo comentábamos hace apenas unas horas, parecía que se estaba filtrando una especie de ataque contra el sistema SWIFT, también contra la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ahora vemos que hay varias agencias del gobierno de los Estados Unidos que ya han sido atacadas. Con vulnerabilidades en su software, O sea, que no es que hayan sido atacadas, sino que incluso, gracias Sergio por cierto, tendrán que dar explicaciones de qué les ha sido sustraído, qué ha sido golpeado y qué ha podido pasar, porque es evidente que si reconocen que ha habido vulnerabilidades es el primer paso para decir que han pasado cosas, que han llevado cosas. Vamos a ver el impacto real, insisto, de este ciberataque, tan entre otros llevándolo la propia CNN, y se lo notamos también aquí en Negocios de Televisión. Ciberataque importante, más allá de si son rusos, de Sudán o, como decía Sergio, de una u otra parte. Es un ataque global, coordinado contra las agencias del gobierno estadounidense. Importante el detalle e importante lo que está por ver. Para terminar todo este bloque de noticias del día, si me permiten, Boris Johnson es nuestro protagonista de la noche. El hombre de las fiestas en Downing Street durante la época de la pandemia, de la COVID-19. De esas fiestas que no hubo, con gente a la que no se invitó y en las que nunca se bebió ni pasó nada. Que no lo digo yo, fue lo que dijo Boris Johnson al Parlamento británico. Y claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Que el Parlamento ha dicho que ha cometido desacato grave, le ha denunciado y el juez dice que efectivamente ha pasado así. Cometió, dice la justicia británica, desacato grave en Reino Unido. Engañó sobre la celebración de todas estas fiestas y sobre lo que allí sucedía, sobre todo lo que había pasado en Downing Street durante los tiempos de la pandemia y sobre el uso que había hecho de todos los bienes y dinero público. Ojo, En concreto, el primer ministro Boris Johnson cometió desacato grave al Parlamento. Lo dice la investigación, que llevamos tiempo, espera. En concreto dicen, en esta suerte de veredicto, llegamos a la conclusión de que algunas de las negaciones y explicaciones del señor Johnson eran tan falsas que por su propia naturaleza eran intentos deliberados de engañar al comité y a la Cámara. Esto lo ha escrito el Comité de Privilegios de la mayoría conservadora. Tiene 7 miembros y están de acuerdo en esto que acabo de leerles. De hecho le llaman, bueno, a todo este caso le llaman el Partygate, el Fiestagate, ¿no? De Boris Johnson. Dice que ha cometido un grave desacato a la Cámara. El Johnson lo que había dicho es que no se había infringido ninguna regla y evidentemente cuando empezaron a salir los vídeos y etcétera después de aquellas declaraciones, pues oiga, quíteme de aquí aquello que dije, porque a lo mejor sí, algo sí se hizo, ¿no? Alguna fiesta a lo mejor sí montamos. La líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha dicho que los miembros del Parlamento van a enmendar y votar una moción relacionada con ese informe. No ha dado más detalles, pero el próximo lunes este hombre va a ser protagonista en el Parlamento británico. Me van a perdonar, por fiestero, por listo, por mentiroso. Boris Johnson, el hombre que salió de Downing Street más endeudado de lo que entró y que al parecer se vio favorecido de algunos préstamos, en fin. Vaya, no sé si le trajo más suerte o menos. Puede que algún día en las memorias del propio Johnson leamos algo así como que lo peor que hice fue
conseguir ser primer ministro. Claro que algo parecido podrá decir Liz Truss, que será para siempre aquella primera ministra de Reino Unido que duró menos de lo que dura una lechuga fresca. Vamos a irnos 2 minutos a publicidad y regresamos con todo el análisis